Hace nada menos que 48 años que somos amigos con Bernie. Desde la época en que apenas regresado de París, un par de años después del regreso de París en 1930, de Antonio Berni, en el 33 yo viajo a Rosario a mi vez, porque estaba en Buenos Aires, aunque ambos además somos rosarinos, nacimos ambos en Rosario. Allí lo conozco, un grupo de gente que en aquel tiempo, de cuyo grupo surgieron figuras bastante notables, Leónidas Gambartes, entre otras. Y a partir de entonces, esta amistad a la vez fue de mi parte, una contemplación continuada de la obra y del desarrollo de la obra de Berni a través del tiempo. Yo me voy a referir a esa época de Rosario, después que llegué de París, el año 1930. Justamente coincidía con la gran crisis económica, una época la caída de bastante dura, ¿no? Bastante difícil para todos. Que se fundó la Mutualidad de Estudiantes y Artistas Plásticos de Rosario. Justamente el sábado pasado yo inauguraba en Rosario una muestra, estaba ahí presente, y una de las cosas que me llamó la atención, lo vivo que está el recuerdo de mucha gente de toda esa etapa. Cierto. Vos sabés muy bien que ahí yo llegaba de París, entonces le descubría un mundo que los jóvenes de entonces no conocían. Claro, vos capitaneaste todo el movimiento. Claro, porque además era una época que no llegaban las publicaciones sobre arte, ni ilustradas ni escritas como ahora. Ahora está muy el material que se puede recibir a la semana, al mes, publicado, tanto en Estados Unidos como en Europa, llegan acá. Entonces era una comunicación oral que yo estaba haciendo, de un mundo que todavía en aquel entonces, estoy hablando del año 30, que era un poco misterioso, porque la información que se tenía a través de las revistas y diarios, que no eran especializados, que por ejemplo la pintura fauvista y el cubismo eran cosas de esquizofrénico. Y del surrealismo. Excepto el movimiento Martín Fierro, la época esa del movimiento Martín Fierro, en un pequeño grupo de gente, ¿no es cierto?, en literatura y en arte. Borges, Guillermo de Torre, Bertolucci, que empezaron con aquellas cosas. Pero él estaba muy enclaustrado, muy encapsulado eso en un medio determinado. Y Berni trae. No, en la época la revolución en la forma. También. Era importante, ¿no? Pero la mayoría acá estaba viviendo 50 años atrás todavía, ¿no? Sí, en realidad, si vamos a ver, siempre se ha estado viviendo un poco, con 20 o 30 años de retardo, ¿no? Es una ley casi, ¿no? Sobre todo cuando es dominante el arte derivativo, ¿no? Derivativo de Europa o de Estados Unidos, muy frecuente. Pero lo que quería decir yo, que entonces en ese ambiente se formaron intelectualmente muchos jóvenes, tanto en la pintura y creo que también en la literatura también. Es cierto, porque eso fue un ámbito donde se discutían muchos problemas, el problema de la expresión. Claro, era la vos época mismo como literato, esto te interesaba. Naturalmente, claro. En el fondo la problemática era la misma en la época. ¿No? En ese tiempo éramos muchachos que empezábamos a escribir las primeras cosas, absolutamente inéditos, por supuesto, yo tenía 21 años. Claro. Y ahí se formaron artistas como Gambarte, Grela y otros que fueron importantes en el desarrollo de la pintura que podríamos llamar del litoral, ¿no? Por supuesto, sí. Ahora, yo venía llegaba, en ese tiempo llegaba con con toda mi formación surrealista, se podría decir, surrealista. Y el surrealismo recién empezaba a llegar noticias en Argentina sobre la existencia de ese movimiento. Quizás ni noticias todavía, más adelante. Pero algo muy poco.
Yo hice la primera exposición, porque yo acababa de llegar de Europa, la primera exposición surrealista, que fue en el año 32 en Amigos del Arte, que funcionaba en la Galería Barrier. Es decir, en donde fue luego la Galería. Ahí funcionaba Amigos del Arte, que era una institución en cierta medida oficiosa, sostenida por el gobierno, que estaba la señora Sancinena Elizalde, que era un espíritu muy abierto y además defendía una vanguardia. Venía a ser el Instituto de Itela de entonces, se podía decir, ¿no? O Caíste de entonces. Es el que estaba dando una visión de todas las audacias del momento, tanto europea como argentina. Y en ese momento, cuando yo hice la exposición del surrealismo, llegó el 32, todo eso tenía un contenido muy intelectual, porque yo me había formado en Europa, exclusivamente en un mundo de escritores, pintores, músicos. Es decir, que era un mundo en cierta medida cerrado, y con pocos contactos con la vida. Al llegar yo a la Argentina, en ese 32, por eso mencioné la crisis mundial, entonces la problemática no era solamente la revolución de la forma, sino que había otro tipo de revolución que se estaba produciendo también, otros cambios que se estaban produciendo. Ahora, esto que vos estás hablando es algo así como el aspecto exterior, ¿no? La cosa más externa de estas cosas anecdóticas que estamos recordando. En el fondo, había sin embargo debajo de todo eso un hombre, que eras vos, un creador, un artista, que había estado viviendo esa aventura, esa experiencia de su propia existencia en un mundo determinado y en una realidad determinada, y que en eso que dijiste recién, cuando entraste en contacto con el movimiento surrealista en París, en pintura, aquí hay que recordar que, por ejemplo, en el surrealismo, recién a partir del 40, sobre todo en poesía, tienes una manifestación de cierta fuerza, de cierta categoría, con Aldo Pellegrini adelante, que luego fue un gran crítico de arte, excelente crítico de arte, y poetas como Olga Orozco, Raúl Gustavo Aguirre, Molina, etc. Recién en el 40 empieza, cuando a la vez empieza la experiencia aquella de Maldonado, de arte concreto y esas cosas. Entonces, el surrealismo en sí, dejando de lado todos los elementos o las expresiones estéticas, artísticas que pueda significar, era un encuentro del individuo consigo mismo, una especie de viaje hacia el interior del individuo, un reencuentro. El hombre estaba conociéndose a sí mismo, metiéndose dentro de él. Vos hiciste entonces ese viaje un poco por adentro, y cuando volvés a la Argentina y te enfrentás con esa realidad en donde los elementos de cambio no eran solamente a nivel de formas estéticas, sino que veías en esa transformación que se produce en la Argentina en el salto del 30 hacia adelante, entonces empezás a hacer un viaje también hacia afuera, hacia el exterior. Y en esas dos vueltas vas completando, ¿no es cierto?, una realidad a la que vas a ir aspirando cada vez más, ¿no es cierto?, que es el creador metido en un mundo concreto determinado, con una sensibilidad que se va agudizando desde el punto de vista humano, por los episodios y las cosas que van sucediendo en esa realidad. Y creo que como todo artista, al menos en cierto tipo de gran pintura, hay una ambición de totalidad, que a partir de ahí, que te decía yo, esas dos etapas, en la segunda, ya no iniciándose, porque esto que acabas de hablar, los cuadros de los desocupados, por ejemplo, y posteriormente cuando traes esos cuadros como La Siesta y esos ambientes del interior del país, no es una mera cosa circunscripta a una temática social, sino que es un afán de ir abarcando toda la realidad del hombre, que ahí va a empezar entonces a abrirse como dos brazos. No, porque yo te interrumpo, tengo que señalar esto, que creo que es importante. Cuando yo hice esa primera exposición, en el año 32, como dije anteriormente, en el Amigo del Arte, los que aceptaban
la expresión que yo mostraba ahí, deberían ser 10 o 12 personas, y los que la entendían eran 4 o 5. Porque, ¿qué pasaba? Había que descubrir al hombre, ese hombre interior, Claro. que era muy importante. Pero después uno se da cuenta que el hombre interior también es un hombre en un ámbito exterior. Y ahí viene ese otro aspecto. Te das cuenta de ¿no? que Se si... completa. Te vas dando cuenta de que si el hombre se cree que es solamente ese hombre exterior, se deforma, porque Claro. mutila una parte, pero que también pasa al revés. Claro, Que también. si cree que hay- solamente es ese mundo interior y profundo, también se deforma y se mutila, porque es una integración, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una cosa un poco misteriosa, un poco milagrosa debajo de todo eso, que no es solamente eso que decía, ese estado de ánimo, esas cosas en uno que persiste, es que debajo de todo eso hay también algo que siendo diverso es siempre lo mismo, una forma de cambiar en la diversidad que tiene el mundo y las cosas, porque en la raíz de todos los cambios que se han producido a través de la historia, siempre permanecen ciertas constantes que parecen no terminar, no morir nunca en la criatura humana y en el tipo de relaciones del hombre con el hombre y en las relaciones del hombre consigo mismo. Y en el fondo yo creo que una de esas cosas, si hubieran que marcar alguna, es justamente este afán de creación que tiene el hombre y que se da en el artista de un modo muy singular. Es este impulso a apoderarse, a capturar debajo de toda esa movilidad, de toda esa cosa cambiante que parece que va a desaparecer, algo que sin embargo permanece, que es pues, seguramente la esencia universal del hombre y de su mundo. Y que eso me parece, no sé si estás de acuerdo, que es una cosa constitutiva del artista, ¿no? Precisamente ahí en todo eso está la magia que el artista debe descubrir. Porque la magia que existe en el mundo circundante se puede dar en el ámbito aparentemente más intrascendente. A mí me caso que andando por una calle sin importancia, vulgar, yo le encuentro, le descubro una magia, por ejemplo, a eso. ¿Dónde está? Quizás eso es lo que veis. ¿En dónde está la poesía? Claro, eso es lo que tiene de O sea, común. uno se sabe, la intuición, el sentimiento la descubre, pero a veces no se puede explicar.